Con el final de la Guerra Civil y la instauración de la dictadura franquista, el movimiento obrero en España y también en Zaragoza va a sufrir un duro varapalo. La ilegalización de las organizaciones sindicales y de los partidos de oposición va a acabar provocando que el movimiento obrero, las reivindicaciones de los trabajadores acaben siendo mucho más reducidas. Sobre todo a través de la represión y de la cárcel, el régimen franquista va a acabar desarticulando la mayoría de organizaciones sindicales que podían estar presentes. En ese sentido, vemos como, sobre todo también ya a partir de la década de los 40, empieza a haber un incremento de las reivindicaciones obreras a través, sobre todo también, de los militantes de estas organizaciones clandestinas que venían desde el exilio de vuelta a España. Este es el caso, por ejemplo, en 1947, de Antonio Rosell Orós, conocido como Abuelo. Vendrá a Zaragoza después de su paso por la cárcel de Alcalá de Henares y va a empezar a trabajar en los talleres Florencio Gómez, en los cuales va a acabar tejiendo una relación con jóvenes obreros que no habían vivido en sus carnes la guerra civil o al menos no habían participado en ellas y que van a acabar siendo el núcleo fundacional de lo que más tarde serán conocidas como las comisiones obreras. Este grupo de los talleres Florencio Gómez, sobre todo a partir de las movilizaciones de 1952, por la conocida como la paga de la bufanda, van a empezar a articular un movimiento en distintas empresas de la ciudad zaragozana. Estos obreros van a dispersarse por las principales fábricas de la ciudad de Zaragoza para intentar organizar un movimiento de resistencia a la represión y a las condiciones paupérrimas que les exigía el régimen franquista. Esta dictadura, al final, lo que va a provocar es una pérdida en las capacidades adquisitivas de estas familias obreras que van a intentar revertir a través de estas movilizaciones. Importante va a ser el caso de una empresa como es Giesa, que estaba en el zaragozano barrio de San José, en la calle Miguel Servet, y que va a tener en su seno, en 1958, a una de las principales células del PCE en la ciudad de Zaragoza. Personas prestigiosas para el movimiento obrero zaragozano como Ramón Gorriz o Manuel Machín van a formar parte del núcleo fundacional de estas células en la empresa de Giesa. La detención de este núcleo del PCE en Giesa va a acabar provocando una escalada de represión y la caída de gran parte de esos nuevos militantes obreros pertenecientes al PCE alrededor de Antonio Rosell Orós, el Abuelo. Esta caída no va a quebrar su moral y no va a quebrar sus ganas de seguir luchando para reivindicar las condiciones de vida dignas para el pueblo trabajador zaragozano y van a acabar fundando este grupo, lo que se va a conocer como comisiones obreras, ya en los años 60. Es muy importante el entender cómo fue este proceso de creación de las comisiones obreras y para ello he quedado con Alberto Sabio Alcutén, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza, que seguro que nos puede ayudar más a conocer un poquito este periodo. Buenas, Alberto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Mucho verte. Igualmente. Así, curioso sitio, ¿no?, para juntarnos para hablar del movimiento obrero. ¿Por qué podemos estar aquí, en la parroquia de Nuestra Señora de Nazaret? Bueno, pues estamos aquí en el Picarral, en Nuestra Señora de Nazaret, porque era uno de los sitios donde se agrupaban, se reunían los trabajadores de forma clandestina. Ellos tenían muchos problemas para conseguir espacios de reunión y entonces algunos curas, algunos sacerdotes cedían los locales parroquiales. Y por eso estamos aquí. Este fue uno de ellos, porque ser sacerdote al final de la dictadura pues tenía algunas pequeñas ventajas que no compartían el resto de los ciudadanos, ¿no? Como por ejemplo ceder locales, pero también aprovechar el cepillo de la iglesia para sufragar o para ayudar a financiar determinadas huelgas o cajas de resistencia, o poder transmitir determinados mensajes en las homilías, que estaba la policía secreta, anotando cuidadosamente, como sabemos hoy porque nos quedan los informes policiales, todos aquellos que no se destruyeron. Y por eso estamos aquí hoy en Nuestra Señora de Nazaret, porque era un lugar de reunión de trabajadores en esas reuniones clandestinas. Además, parroquias que muchas estaban en barrios obreros, ¿no? Como es el caso de esta, aquí en el Picarral, en Zaragoza, o puede ser la de Valdefierro, el Oliver, ¿no? Sitios donde estos trabajadores se reunían, estos trabajadores que muchas veces también no se conoce demasiado su historia, ¿no? Hay un poco el nombre del documental, es Los Etcéteras, que es una cita que yo creo que conoces bastante bien, ¿no? Sí, a mí el título que le habéis puesto al documental me gusta mucho, porque es Los Etcéteras, ¿no? Que es con lo que empiezo la introducción, ¿no?, de este libro de peligrosos demócratas, antifranquistas vistos por la policía política, y que responde a una cita de Silvano Morcillo, que era un trabajador que estaba preso en la cárcel en Madrid
y que hacía elucubraciones de futuro y decía: cuando se haga la historia de la oposición al franquismo, se citarán a los jefes, se citará a Zutano, a Mengano y pondremos luego, etcétera. Bueno, pues nosotros seremos esos, los etcéteras. Y yo creo que está bien porque viene a subrayar una dimensión más colectiva del proceso de cambio de la dictadura a la democracia, donde es imprescindible la presión desde abajo, la presión para que se produzca la disolución de las Cortes franquistas, la presión para que años después se produzca la caída de Arias Navarro y que esa caída carezca de reposición, la presión para que los partidos de la oposición antifranquista por fin, después de tantos años de desencuentros, sean capaces de agruparse en la Platajunta. Y me parece que es muy importante esto, los etcéteras, esa dimensión más colectiva del proceso, porque un país no lo pueden cambiar media docena de personas. No. Más que en Aragón tenemos buenos ejemplos y en Zaragoza tenemos buenos ejemplos de quiénes fueron estos etcéteras, ¿no? Comentaba antes el tema de la célula del PC en Giesa, que tuvo mucha influencia en la caída del 58, y un poco la figura de Antonio Rosell, ¿no? en esa organización incipiente del PC en la ciudad de Zaragoza, que realmente luego van a acompañar, ¿no? un poco el hilo conductor de lo que va a ser este documental durante toda esta narración, ¿no? Porque al final tienen mucha relación esos detenidos en el 58 con lo que va a ser luego todo el desarrollo del movimiento obrero, ¿no? Y sobre todo también con la fundación después de comisiones obreras. Sí, la ley de convenios colectivos del 58 es muy importante porque marca una ventana de oportunidad para los trabajadores, para que dentro siempre del sindicalismo vertical, de ahí la dinámica de entrismo de entrar dentro del sindicalismo vertical, poder defender sus intereses. La ley de convenios colectivos del 58 lo que pretendía era que los problemas laborales no se politizasen. O sea, el legislador lo que busca con esa ley de convenios es esto, es decir, que los problemas que pudieran tener los trabajadores con sus empresas se los empezasen a solventar ellos, ¿no? Sin que tuviese repercusiones políticas que desgastasen al régimen. Entonces, esa rendija de representación la van a aprovechar los trabajadores y realmente van a conseguir algunas victorias. Quiero decir que para que unos pocos años después nazca Comisiones Obreras, antes es preciso que los trabajadores más concienciados, por supuesto, pues puedan presentar algunos logros, porque luego van a llegar las huelgas de Asturias de 1962. Entonces, lo que va a ocurrir en Asturias, sobre todo en la minería asturiana y en la cuenca minera leonesa también, pues va a irradia por supuesto al País Vasco y llega también aquí a Zaragoza. Llega de diversas formas aquí a Zaragoza. Por ejemplo, hay una huelga de tranvías en ese 62, donde los tranvías van a ir a marcha lenta, ¿no? Durante unos días. Es muy importante lo que sucede en Talleres Jordá, que no es muy conocido. Talleres Jordá van a ser cerrados por... decreto gubernamental. Exactamente, por el gobernador civil, que era Pardo de Santayana, que ordena el cierre. Es un cierre gubernamental. También en Tudor, que era de baterías y de pilas, Talleres Mercier, la Industrial Química de Zaragoza, donde había muchos confidentes policiales y por eso conocemos luego los informes de lo que estaba sucediendo. En los archivos está lo que anotaba la policía y nos llega hoy a nosotros. Entonces, esa huelga del 62 va a desgastar todavía más al sindicalismo vertical, pero los orígenes de comisiones obreras aquí en Aragón y en Zaragoza tienen sobre todo que ver con las elecciones sindicales de 1966. Pero no se pueden entender si no analizamos los logros anteriores, estos que estamos comentando, ¿no? De que se iban consiguiendo pequeñas victorias, ¿no? Entonces, en las elecciones sindicales del 66, que además es una coyuntura de topes salariales, los salarios no podían subir por encima de determinados niveles, con una inflación que empezaba a despegar también. Ahí se permite que se presenten pues, lo que luego van a ser algunos líderes de comisiones obreras, que van a ser Fidel Ibáñez, Manolo Gil, Alastuey, Arnas, Ruiz, Manuel Machín, etc., ¿no? Entonces se presentan en el 66 y consiguen unos resultados bastante buenos, bastante buenos. El problema va a llegar al año siguiente. Al año siguiente, en el 67, es cuando el Tribunal Supremo declara la ilegalidad de las comisiones obreras. Entonces, pero claro, a partir de ahí la semilla ha empezado a germinar. Ha empezado a germinar en esos momentos,
pero el momento me parece que es crucial, es esas elecciones sindicales del 66, porque luego ya no habrá elecciones sindicales hasta el 71. Entonces ya en el año 71, pues esa dinámica, en el 66 se presentan ya como partidarios de comisiones obreras, porque todas las protestas anteriores que he comentado, del 58, del 62, sobre todo lo que está ahí es el PC, no tanto comisiones obreras. Ahora se presentan ya como comisiones obreras con un resquicio de tolerancia hasta que en el 67 ya no hay ninguna tolerancia. Se declaran ilegales. Un poco esas comisiones fantasma, ¿no?, que al principio surgían en el seno de algunas empresas concretas y poco a poco van a ir coordinándose, pero sobre todo a partir de las elecciones del 66. Pues además que va a empezar, ¿no?, también después de esas elecciones y a pesar de la legalización, va a haber una escalada, ¿no?, en la movilización obrera que va a seguir continuando a finales de los años 60 y que además sobre todo también se va a extender un poco lo que es esas nuevas siglas, ¿no?, con comisiones obreras en distintos centros de trabajo, ¿no?, y llegando también a ver ya cada vez un auge represivo ya tras la legalización, que en Zaragoza también tiene mucha fuerza y que de hecho en el 68 va a haber una caída muy importante que yo creo que, si te parece, podemos buscar otro emplazamiento para poder hablar de ella, ¿no? Sí, la caída del 68... la caída de los Pinares de Venecia, pues lo podemos contar allí en ya los que Pinares estamos, de Venecia. ¿podemos hacerlo? Ya que estamos. Estamos aquí, venimos de un sitio curioso, ¿no?, para estar en otro sitio también curioso, un poco para hablar del movimiento obrero. Alberto, ¿por qué estamos aquí? Bueno, pues estamos aquí en los Pinares de Venecia, cerca de las tapias del cementerio de Torrero, porque aquí se produjo una de las mayores caídas del movimiento obrero zaragozano. Fue el 7 de abril de 1968, justo el día después de que Maciel ganase el Festival de Eurovisión, y fue una caída muy importante, porque fue una convocatoria masiva. Ante la ausencia de espacios interiores, había que salir al aire libre, era un domingo por la mañana, y se reunieron aquí un montón de trabajadores. La convocatoria no fue nada clandestina, todo el mundo se enteró, y se enteró también la policía política, que vino incluso con un helicóptero, ¿no? Y entonces ahí se produjo una detención masiva. Me parece que fueron 53 detenidos. Ello obligó a toda esta gente que estaba en la cárcel o muy fichada, obligó a una renovación generacional de comisiones obreras, empezó a entrar gente más joven que luego iban a tener responsabilidades muy importantes, Lorenzo Barón, Luis Martínez, Antonio Martínez Valero, Mariano Bonet y algunos más. Y es consecuencia en buena medida de esta caída del 68 aquí en los Pinares de Venecia. Y además una estancia en prisión, ¿no?, que también muestra cómo esa relación con otros sectores, ¿no?, se había venido tejiendo en los años anteriores, por ejemplo, sobre todo eso a raíz de las distintas detenciones, con una serie de abogados progresistas, demócratas, ¿no?, que independientemente de que tuvieran una afiliación política o no, participaban en la defensa de esos trabajadores. Sí, el papel de los abogados laboralistas en estos años fue muy importante. Fue muy importante algunos despachos, tampoco demasiados, pero algunos despachos que había en Zaragoza, quizá un poco Juan Manuel Aragüés, y después la gente algo más joven que vino detrás, Arturo Acebal y algunos más, que resultaron fundamentales en la defensa de esos trabajadores. Hay que tener en cuenta que en muchos de estos casos no se respetaba el habeas corpus, que la tortura pues hacía acto de presencia enseguida, es decir, que había muchos problemas y que, bueno, tener a alguien que se estaba jugando también su prestigio y su despacho y que fuese capaz de arriesgarse en la defensa de estos trabajadores, pues desde luego también merecen su reconocimiento. Sí, van a ser años muy difíciles, ¿no?, con la detención aquí en la estancia del cementerio. Van a ser años muy difíciles de reconstrucción, prácticamente todo lo que es la estructura de estas recién creadas comisiones obreras, y que también, aún así, aún a pesar de esas dificultades, van a dejar episodios, ¿no?, de lucha muy interesantes, ¿no?, durante esos años 69 y sobre todo
70 y tal, ¿no? Más o menos. Sí, es que fueron años, sobre todo el 69 y el 70 fueron años muy difíciles, con varios estados de excepción. Esto significaba que la capacidad coercitiva del Estado se incrementaba. A pesar de eso, aquí en Aragón fue muy importante la huelga de la construcción de marzo del 70. Y porque en la construcción siempre es más difícil aglutinar a los trabajadores. No es tan fácil como en el sector del metal, donde trabajan más codo a codo. Entonces aquí, en marzo del 70, se produjo, por cierto, un episodio muy lamentable, tremendo, que fue el suicidio de López Bailera. López Bailera era un trabajador de los servicios de limpieza del Ayuntamiento de Zaragoza, que fue detenido, que fue convenientemente torturado, pero luego lo dejaron en libertad con la condición de que regresase en unos días a comisaría con una lista de 25 trabajadores que se estaban movilizando en favor de comisiones obreras. Nunca volvió porque se suicidó por el camino, ¿no? Entonces, lo cual nos indica que este acontecimiento tan terrible, pues hasta dónde llegaba también la presión psicológica. No solamente era la tortura física, sino también la tortura psicológica. Fueron años muy difíciles, el 70, el 71, el 72. Luego llegó la crisis del petróleo, la erosión consiguiente del poder adquisitivo de los salarios, y a partir de ahí el incremento de la movilización obrera, que ya nos lleva hacia la parte final de la dictadura, hasta lo que es ya el año 74, 75 y sobre todo 76, que es un año fundamental. El año 76, que si no me equivoco es la primavera del año 76, multiplica las movilizaciones, las huelgas que hay en todo el Estado, en toda España, y que tiene una importancia capital, ¿no? Que hay sobre todo una presión, ¿no?, que ejercen a la hora de la caída del gobierno de Arias Navarro y sobre todo pues, con sucesos tan tristes como los sucesos que en marzo ocurrieron en Vitoria. Sí, exacto. Es que es una galerna de huelgas, ¿no? Lo hemos denominado alguna vez. Es decir, que busca no solamente negociar los convenios colectivos, sino que se exige libertad sindical y mayor representatividad de los trabajadores. Y esto no lo puede asumir el gobierno de Arias Navarro. Entonces va a ir debilitando progresivamente al gobierno de Arias, con lo que tú decías ahora de los sucesos de Vitoria, Montejurra, etcétera, etcétera, hasta que en el verano del 76 se produce la destitución de Arias Navarro o la dimisión forzada, vamos a llamarlo así, y a partir de ahí, con Suárez ya, con Adolfo Suárez en la presidencia del gobierno, las formas de negociar van a ser distintas. Se seguía manteniendo la dictadura, pero las formas de negociación eran distintas. Y luego va a venir dos fracasos relativos del movimiento obrero. Uno que es la huelga del 12 de noviembre del 76, una huelga a fecha fija que fue un fracaso relativo, participó mucha gente, pero no se paralizó el país como se buscaba. Era una huelga convocada por la COS, por la Coordinadora de Organizaciones Sindicales, y el segundo fracaso relativo, los resultados del referéndum para la reforma política, donde la oposición antifranquista había apostado por la abstención y, sin embargo, los resultados, primero la participación, que fue masiva, y segundo, los resultados fueron extraordinariamente favorables para Adolfo Suárez. Y a partir de ahí cambia la situación. A partir de ahí la respuesta de los trabajadores va a ser sistemáticamente pacífica. Es cuando Suárez empieza a plantearse la posibilidad de legalizar el PC y la posibilidad de legalizar las comisiones obreras, como sucederá en la primavera de 1977. Sí, además, pues hemos hablado también de esta represión durante estos años, ¿no?, que dura hasta bien muerto ya Franco, bien muerto y enterrado, ¿no?, hasta casi 2 años después de su muerte, y que no toca únicamente al movimiento obrero, ¿no?, que de hecho la policía política, la brigada político-social va a buscar precisamente en aquellos sectores más torturables, ¿no?, desde su punto de vista, es decir, aquellos sectores más jóvenes, los estudiantes, ¿no?, que va a buscar esos eslabones más débiles de la cadena para intentar quebrarlos, ¿no?, a través de las torturas. Sí, pues bueno, pues la policía además respetaba más a los trabajadores, porque esos trabajadores al fin y a la postre eran padres de familia, tenían que garantizarse los garbanzos, ¿no?, traer un salario digno para su familia. Y eso la policía lo podía llegar a entender. Quizá entendía menos la búsqueda de representatividad, de libertad sindical, y por eso también van a ser mucho más castigados los estudiantes.
los estudiantes porque se les consideraban que eran unos hijos de papá, que estaban en la universidad, unos caprichosos, que no tenían razones para protestar. Pero no me voy a extender mucho más porque esto creo que lo vais a hablar con Sergio Calvo, sí, que él profundizará más en todo este tema del movimiento estudiantil. Sí, creo que nuestro compañero Iván ha quedado con él. Solo me queda darte las gracias por estar conmigo aquí, recordando, ¿no?, estos 30-40 años tan importantes de la historia reciente de nuestra ciudad y sobre todo también viendo un poco ese homenaje a los etcéteras de los que hablamos al principio y que a buen seguro, pues evidentemente les debemos mucho, ¿no? Probablemente si no fuera gracias a esas duras luchas que tuvieron, esos años de cárcel, esa lucha abnegada muchas veces, igual no podríamos estar aquí hoy haciendo este documental y que yo creo que es muy importante, ¿no?, reconocerles esta labor. Muy bien, gracias a vosotros y que esperemos que queden bien dibujados esos etcéteras que os dan título. Decía Antonio Machado que lo mejor de España es su pueblo. En los trances duros, los señoritos invocan la patria y la venden. El pueblo no la nombra siquiera, pero la compra con su sangre y la salva. Y por eso, y por mucho que al régimen le parecieran señoritos, para nosotros, esos estudiantes que arriesgaron su vida y su sangre son pueblo con mayúsculas. Para hablar sobre el movimiento estudiantil en Zaragoza, hemos quedado con Sergio Calvo y Miguel Ángel Ruiz Carnicer, expertos en la materia. Bueno, ¿qué tal? Miguel Ángel, Sergio, nos encontramos aquí en la Facultad de Ciencias, lugar epicentro de las concentraciones estudiantiles aquí en la Universidad de Zaragoza. ¿Qué nos podéis contar? ¿Cómo comenzó aquí el movimiento estudiantil? Bueno, el movimiento estudiantil llevaba ya una historia desde el final de los años 50 relevante, pero es verdad que en ese año 65, con la desaparición del SEU, significa para todo lo que es los estudiantes una situación distinta, una situación donde por fin han derrotado al enemigo histórico. Todo el movimiento del sindicalismo democrático en las universidades españolas va a coger mucha fuerza y eso va a hacer que los campus estén cada vez más llenos de grises, de policías a caballo, de represión por parte de las autoridades académicas, sobre todo con expulsiones, con expedientes disciplinarios y por lo tanto el intento de diezmar toda esta movilización tan relevante ante la que el régimen va a encontrarse cada vez más sin respuestas. Claro, porque vemos contra los estudiantes una represión ya no solo policial, ¿no?, ya no solo de llevarte al cuartelillo con todo lo que aquello suponía, sino además académica, con las aperturas de los expedientes. Lo que es la apertura de un expediente es, sobre todo, es una herramienta eficaz y es inmediata, es a corto plazo. Aquí, sobre todo, el 72, sí, estamos aquí además haciendo honor, el rectorado no sabe cómo actuar ante esa explosión de la protesta universitaria, manda a tapiar la Facultad de Ciencias unas horas, es verdad que duran unas horas, pero lo más importante yo diría que viene después. Se decreta, lo primero, que se ha demolido el muro, lo segundo, el equipo del rectorado dimite en bloque, cosa que es vista como un éxito con personajes destacados como Fernando Zulaika, que está en la universidad, Paco Polo, Javier Delgado, etcétera, que lo ven como un éxito, pero luego viene la parte mala. La parte mala es que el ministerio no sabe cómo actuar y manda a una persona, Gerardo Lagüens. Viene aquí y se produce el expediente septiembre del 72 a 456 estudiantes de toda España. En Zaragoza, 46. Pocos, con la cantidad de cartas y entradas y salidas que tiene justamente el archivo de la Universidad de Zaragoza de peticiones de información. Y ahí entra la figura Antonio Beltrán, quien cuantitativamente, por ejemplo, hay 8 personas que les salva. Pero esas personas automáticamente se les prohíbe la entrada en el recinto universitario. Y estas son consecuencias académicas a largo plazo. ¿Qué hacemos con esas carreras? Esas personas, muchas dejan de estudiar. Entonces, vemos que el 72 no solo es físico, sino la importancia de la académica. Y hablabais del PCE como principal protagonista de esta primera etapa, hasta los 60-70. A partir de entonces, ¿quiénes serán los que encabezarán esta lucha? Porque el PCE queda un poco atrás, ¿no?, y son grupos ya más minoritarios los que aparecen. Que el discurso del Partido Comunista de España del final de los años 50 es el discurso de la reconciliación, lo cual es algo, yo creo que muy valorable desde nuestro punto de vista, porque significaba tener una palanca muy fuerte de oposición a la dictadura con la idea de superar la guerra civil, vencedores y vencidos, etc. Pero para la radicalización de esa época se ve como un mensaje de debilidad frente al régimen. Hay que tener en cuenta además que el asesinato del almirante Carrero Blanco va a revalorizar la vía armada, de alguna forma, y también las actividades de ETA. Es decir, va a dar, no solamente se trata de un asesinato del jefe de gobierno, sino que el mensaje que da a los sectores de la oposición es que la vía armada es también una posibilidad, igual que pasaba en otros sitios, o lo que había sido el mundo de la guerrilla, tanto rural como urbana, en América Latina.
Entonces eso hace que estos sectores, lo cual no quiere decir que todos estén en una vía de radicalización tanto como para llegar a la lucha armada, pero dan lugar a hechos como el secuestro del cónsul Roger Tour, el grupo Cimartillo, porque están dentro de ese proceso donde se piensa que la lucha de verdad no es simplemente hablar de la reconciliación, hablar de que hay que acabar con la dictadura, de si se va a votar o no república o monarquía cuando muera Franco, sino que hay que hacer acciones claramente de enfrentamiento. Y en ese sentido el PC se queda en una posición más moderada, pero precisamente por la urgencia que este proceso de radicalización que se vive pues da lugar, ¿no? Claramente en esos últimos años de la dictadura hay una radicalización y solo se intenta parar de nuevo pues con los grises, con la acción represiva académica que hemos comentado, etc. Estos grupos que comenta Miguel Ángel, que están a la izquierda del PC, que lo califican como revisionista por ese discurso de reconciliación nacional, se instauran y se, digamos, implementan en la universidad células estudiantiles muy, muy efectivas. Hablamos de sistemas de captación, de células por facultad y personajes importantes que luego ocuparán la vida política de la transición política aquí en Aragón. Entonces, sobre todo movimiento comunista y larga marcha. Hay cartas codificadas del PC que se mandan entre el Comité Provincial de Universidad y la Dirección Nacional diciendo vamos a tranquilizar o vamos a intentar llevar a cabo otro tipo de acciones de menos enfrentamiento directo porque la represión está siendo muy fuerte por estos motivos. Entonces es verdad lo que dice Miguel Ángel, que hay un momento en el que no es que se frene, pero sí se recapacita en cuanto a cómo se debe actuar contra el régimen. Una vez superadas ya los encierros del 72, la represión posterior, al final, aun con la muerte de Franco, esto no para. La universidad sigue en pie de guerra. Bueno, más o menos, ¿no? Sigue con las protestas. La universidad sigue en pie de guerra. Lo que ocurre que uno de los elementos iniciales, que era la pervivencia de la dictadura de Franco, desaparece porque desaparece su protagonista. Hay ese año de Arias, que es muy duro, porque igual que va a haber un movimiento huelguístico extraordinariamente fuerte en toda España, también hay movilizaciones estudiantiles. Lo que ocurre que es una época más de estar a la espera de lo que puede suceder. De alguna manera hay sectores que ya están muy influenciados por los nuevos partidos políticos, que van a ir moviéndose, que van a ir siendo aprobados y van a ser legalizados, y por lo tanto se empieza a ver que el epicentro ya no es tanto la universidad o el movimiento obrero del taller y de la fábrica, sino que está en contacto y articulado con la nueva realidad de los partidos políticos, claro, y de saber qué es lo que va a pasar con la salida de la dictadura y lo que, pues un poco la negociación que se va a establecer, sobre todo desde la llegada de Suárez al gobierno al principio del verano del 76. Muy bien, pues muchísimas gracias. Ahora nos disponemos a entrevistar a dos de los protagonistas de aquí del movimiento estudiantil de Zaragoza, a Félix Matute y a Fernando Zulaika. Y nada más, muchísimas gracias Miguel Ángel, Sergio, por vuestra colaboración, por haber explicado, por haber dado valor a estos estudiantes, a estos profesores que se arriesgaron tanto, que sufrieron tanto también, pero que ayudaron desde luego de forma incontestable a traer la democracia a nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. A vosotros. Félix, Fernando, ¿qué tal? Buenos días. Hemos vuelto aquí a la Facultad de Ciencias, ¿no? Lugar emblemático, ya hemos comentado, de la lucha antifranquista aquí en Zaragoza. Y bueno, vosotros también fuisteis protagonistas en distintas circunstancias, en distintos momentos, de lo que fue esa lucha por conseguir la democracia, por el alcanzar, ¿no?, ese objetivo que tantas personas participaron en él. Y vosotros, como protagonistas, estamos encantados de que hayáis querido colaborar con nosotros. Y sin más, os dejo un poquito que me contéis cómo fueron vuestras experiencias en estos años. Félix, ¿qué me puedes contar? Bueno, yo vengo a estudiar a la Universidad de Zaragoza en el curso 63-64 y bueno, a partir de ahí empiezo a entrar en contacto con organizaciones políticas los 2 años posteriores. La primera que recuerdo fue una delegación de FUDE, Federación Democrática Española, de Madrid, que es el primer contacto político así más serio que tenemos. Y a partir de ahí pues empieza la lucha contra el SEU,
que era el sindicato obligatorio falangista, tratándolo de sustituir por los sindicatos democráticos y siguiendo la estela que habían marcado tanto Barcelona, Madrid y Valencia fundamentalmente. Y esto se lleva a cabo de los cursos 67, 68, 68, 69, en los cuales se logra ya la desaparición del SEU y su sustitución por los sindicatos democráticos en lucha contra la alternativa oficial, que eran las asociaciones profesionales de estudiantes, que también se presentaron. Bueno, en la Facultad de Ciencias con diverso éxito. Al principio nos ganaron las APs con un delegado marianista, del cual no recuerdo el nombre, creo que era algo Marín, y sin embargo en la Facultad de Medicina se triunfó desde el principio y se llevó hasta que esta trayectoria se rompió con el estado de excepción de enero del 69. Yo llegué a la universidad en el año 70, en la Universidad de Navarra, recuerdo, vivía en aquellos momentos en Tafalla y por lo tanto la universidad más próxima era la Universidad de Pamplona, no había universidad pública ya, la única que había era la Universidad del Opus, y allí estuve estudiando un año. Fue el año conflictivo, fue un año en el cual teníamos, digamos, de escenario lo que fue el Consejo de Guerra de Burgos, todo el movimiento obrero y estudiantil que estaba generando en aquellos momentos a nivel nacional, y yo me acuerdo que bueno, tuve que salir como pude de Navarra porque evidentemente me expedientaron, es obvio, y me vine aquí a Zaragoza. Yo vine a Zaragoza en el año 71, en el curso 71-72, creo recordar que fue cuando yo llegué aquí a Zaragoza. Y bueno, lo primero que hice lógicamente es pues, estar en contacto con todo el movimiento estudiantil que había en aquellos momentos. ¿Qué movimiento estudiantil había? Pues básicamente grupos de base, asambleas, digamos, unos primeros gérmenes de lo que luego fueron lo que larga marcha el movimiento comunista, que empezaban en aquellos momentos a tener su implantación en la Universidad de Zaragoza a través de las organizaciones de base que eran las comités de estudiantes y CER, los dos, digamos, movimientos estudiantiles más potentes que había en aquellos momentos. Y bueno, yo creo que ese fue un poco mi trabajo en aquellos momentos en la universidad. Un trabajo complejo, difícil, duro. Ahora, cuando se habla de referencia del movimiento estudiantil, pues a veces tratamos de idealizarlo un poco, pero la verdad es que en aquellos momentos lo pasábamos mal. Y de hecho, Félix me ha estado contando hace un rato que él tuvo que estar en la cárcel y evidentemente no son cosas agradables, ni muchísimo menos, pero evidentemente tenemos la ilusión, queremos cambiar cosas y creo que de alguna forma el compromiso que estamos haciendo todos, yo creo que nos impulsaba precisamente a intentar cambiar cosas. Se quitan importancia a ellos dos mismos. Es verdad que hay muchos protagonistas. Félix fue detenido hasta en 3 ocasiones, el 69, el 71, el 73. Fernando llegó a ser el máximo representante del distrito de comité de estudiantes. Es decir, sois un claro ejemplo de vivir en primera persona tanto la militancia como la represión. En tu caso la represión y sobre todo en tu caso también mucho la organización y cómo te tuviste que venir aquí. Entonces, os separa un lapso de tiempo, que es el lapso de tiempo de los 2 estados de excepción. ¿Se entiende? Entonces, es muy curioso ver cómo los objetivos siguen siendo los mismos, pero las ganas y sobre todo el miedo va disminuyendo. Cada vez hay más gente movilizada. Entonces, el miedo existía, nos sobreponíamos claro, al miedo. Una vez Javier Delgado me dijo, a veces la militancia era sobrevivir. Entonces, a mí esas palabras me llegaron. Entonces, por eso digo que os quitáis importancia, porque representáis 2 generaciones con 2 organizaciones, sobre todo el Partido Comunista, que ahí lo tenemos, la vanguardia antes del 69, y luego también comités de estudiantes que llega a ser, dentro del Comité de Movimiento Estudiantil, una de las vanguardias más importantes. Efectivamente. Yo siempre cito el Comité de Estudiantes porque es al que pertenecí yo y fui, digamos, el delegado de distrito en la clandestinidad, porque a mí cuando me dices, bueno, ¿y conoces a personas de tal sitio, de tal facultad y tal? Hombre, de vista sí, pero claro, íbamos todos con nombres que eran nombres de guerra y entonces, evidentemente... ¿Eloy era el tuyo, puede ser? El mío era Eloy, efectivamente. El mío era Eloy. Y mi mujer, que también es angulina, mi compañera en estos momentos, angulina, pues era Carmen. Es decir, lo que pasa es que, claro, luego sabes los nombres cuando has convivido con ellos, pero en aquella época los veías y vamos, era una clandestinidad total y absoluta. Era imprescindible tenerla en cuenta. Sí. Pero yo siempre hablo de comité de estudiantes porque era lo que yo pertenecía. Pero CER también era una organización además, que era vanguardia en aquellos momentos. Esto lo hemos hablado alguna vez, que son dos todos inician con Manolo Pardos,
Efectivamente. Profesor numerario que ayudaba a Frutos, profesor de la facultad, y empezaban estas pequeñas reuniones a hablar un poco de socialismo y empieza todo a marcharse ahí, a fraguarse. Entonces, ahí nace, digamos, esta segunda generación, digamos, de a partir de los 70. Pero yo, sobre todo, en el caso de Félix, las 3 detenciones, 2 meses en la cárcel y, sobre todo, cómo en el Tribunal de Orden Público además te señala como captador de subversivos. En la sentencia, además. A mí me hizo mucha gracia cuando lo leí y además me reconociste. Sí, bueno, sí, yo hablaba con gente y me explicaste cómo era el sistema de captación, que era, nada, tú a tú, diciendo, oye, que a ver qué pasaba. Entonces, esa clandestinidad que comentas. Bueno, son 2 épocas bastante distintas, ¿no?, las que representamos. En la primera hay una cierta tolerancia social respecto a la universidad, porque la universidad se supone que era de hijos de clase superior, entonces, bueno, no... comentaba lo de la pintada de la ciudad universitaria, que en la atribución después del periódico se le atribuían a unos obreros que estaban haciendo, alquitrando una obra por ahí, una calle, ¿no? Porque parece que no correspondía, ¿no? Eso va cambiando a medida que se va desarrollando el movimiento, hay más manifestaciones y la cosa se complica más, y sobre todo con las elecciones. Hay también históricamente hay otro movimiento que es el Mayo del 68 en Francia, en París, que claro, todo eso revoluciona mucho porque sale a los medios de comunicación, estamos constantemente viendo imágenes de aquello, y yo creo que eso hace que se tenga más en cuenta, aparte de que Zaragoza venía un poco retrasada respecto a otras universidades, ¿no? Porque la represión empieza antes en Barcelona, por ejemplo. Nosotros teníamos mucha relación orgánica más con Barcelona que con Madrid. Y llega en el momento en que ya se dispara con los estados de excepción, ¿no? Nosotros nos enteramos, estábamos en un piso de estudiantes en Supervía, cuando nos enteramos de que el Heraldo iba a publicar el estado de excepción del 69, por la tarde viene Juan Garuz y nos lo dice. Y bueno, salimos... Sí, además tuviste que... salimos inmediatamente, nos dijo, y efectivamente esa misma noche vino la policía, entró en el piso, registró. Como anécdota puedo decir que se llevaron 2 trajes del que entonces era delegado de Facultad de Ciencias, Manuel Valera, habían desaparecido, aparte de toda la biblioteca que teníamos, eso absolutamente todo, ¿no? Y montones de apuntes. Ahí estuvimos durante 40 días escondidos en diversos puntos de España, conviviendo 3 en habitaciones, pues bueno, clandestinas. Una convivencia bastante dura durante ese tiempo, cerrada, porque con noticias nos decían que no podíamos aparecer por ningún lado porque nos jugábamos 30 años de cárcel, que no era la información que nos daban los abogados. Cuando salimos vimos que había habido mucha represión, habían detenido a bastante gente de la universidad, de la cultura, el Teatro Estable, de toda esa, habían pasado por comisaría y por la cárcel. Luego, para los 5 que habíamos estado en esa situación, hubo suerte diversa. A 2 de ellos los detuvieron, Jorge Castillo y Manuel Valera. A mí no me detuvieron en ese momento, aunque después, en un viaje que hice a Irún, y me alojé en un hotel, al salir del hotel, en verano ya, me encontré con la policía, que es la primera detención. Me traen a Zaragoza, 2 días en comisaría, 4 o 5 en la cárcel, hasta que vino el juez, y fue una cosa que me dejó en libertad, en principio procesado, pero vamos, después esa causa se sobreseyó. No. Después acaban las prórrogas, me tengo que ir a la mili, falta todo el curso del 69 al 71, justo me licencio de la mili en diciembre del 70 y declaran estado de excepción casi el mismo día que me salgo del... Cuando llego a Zaragoza, yo pertenecía al Partido Comunista,
Entonces, claro, era desconocido y actué en el estado de excepción de enlace hasta que en un momento determinado llamé a una casa y me abrió un policía y se echó sobre mí y me detuvieron. Bueno, eso fue ya mucho más duro. Estuve 15 días de torturas en comisaría. No era cierto, pero ellos creyeron que era lo que había sido en la universidad, responsable de propaganda y que tenía los medios. Buscaban una autocopista, que yo cosa que no tenía, pero bueno, eso no. Aquello fue muy duro, pero mucho. Es decir, que una de las cosas que marcan la existencia. Para mí presencié una de las cosas más duras, que es un suicidio en comisaría, que para mí fue suicidio, luego resultó que no fue consumado. No fue, me contaste, sí. No, pero mi compañero Paco Álvarez cortó las venas. Por entonces era el máximo dirigente, ¿no?, del partido, sí, aquí en la universidad. De la universidad, el responsable de la universidad, sí. Se cortó las venas, nos dio una proclama en los calabozos, que cómo retumbaba aquello, eran compañeros, no esto. Y bueno, luego cuando fui a la cárcel vi que estaba allá, porque bueno, lo habían sacado, pero mi última visión era una manta, sacado en una manta y una mancha de sangre, una mancha de sangre en eso, ¿no? Con lo cual yo todo el tiempo que estuve, otros 7 días todavía en comisaría, para mí que aquello había sido un suicidio, ¿no? O sea que es una... Bueno, luego en la cárcel, bueno, pues estuve 2 o 3 meses, luego el Tribunal de Orden Público. Efectivamente yo llevaba tareas de dirección, ya había llevado tareas de dirección. En el expediente no solo aparecía yo como captador, sino que la que entonces era mi mujer, Sara Zapata, sí, era la otra. Entre los dos habíamos captado a todos los que había... unos 20 en eso. Yo había captado a los dirigentes y Sara a los más de base, ¿no? Bueno, todo eso, había algo de real, aunque luego en todas esas cosas hay un poco manipulación de los tribunales, vamos, que al Tribunal de Orden Público eso le daba igual, ¿no? Tampoco... Ahora viéndolo, escuchándoos, veo como claramente se puede ver como hasta el 69 la represión es básicamente física y policial. Y luego ya hay esta represión que llamamos académica, que es la que se agudiza, que es la que ya, acompañada de la física, es la que se empieza a incrementar durante la década de los 70. Yo creo que en los años 70, lo que comentaba Félix también, quiere decir que hay un cambio también un poco de dinámica. Yo creo que a partir de los años 70, 71, 72, ya la universidad empieza a ser un peligro para el régimen. Es decir, ya no es un tema de personas o de grupos, sino que es la propia universidad que tiene, digamos, un caldo de cultivo que en aquellos momentos estaba cuestionando el régimen y de una forma muy dura. Y en ese sentido, creo que de alguna forma sí que se ve un salto cualitativo en la línea de, bueno, en la universidad tenemos un problema y se ejerce una represión total y absoluta con todo lo que era el movimiento estudiantil en la universidad. Yo he visto aquí pues, los caballos que venían aquí al campus de San Francisco, cómo entraban en la Facultad de Filosofía y Letras donde yo estudiaba, dentro de lo que es el hall en estos momentos, con caballos que entraban y subiendo las escaleras esas, en fin. Esa represión la vivimos de una forma total y absoluta en los años 70, 72, 73, 74, 75. También creo que fue un punto, digamos, de salto cualitativo el asesinato de Puig Antich, que evidentemente creo que de alguna forma eso significó mucho a la hora de concienciar a la gente. Cuando hablaba ahora Félix de captación, evidentemente la captación la hacíamos todos a través de los grupos en los que estábamos trabajando, o bien fuera grupos de base o grupos de asambleas de curso, pero cuando surge un problema como el de Puig Antich en aquellos momentos, eso es un revulsivo para gente que igual no se había comprometido nunca, que empieza a sentir, digamos, cierta sintonía con lo que le estás diciendo tú, y eso hace que, bueno, pues ser 4, que en aquellos momentos, yo me acuerdo en 72, 73, éramos 4 que estábamos en comité de estudiantes, pues que ves que hay una efervescencia total y que de alguna forma hay una ampliación. Creo que ese salto sí que se da en aquellos momentos y creo que eso es importante. Hay datos, el PC a la altura del 75 hay estudios que hablan, o yo he investigado casi 200 militantes y sobre todo comités de estudiantes sobrepasa con creces ese número, igual que los CERT, hay que decirlo. Entonces ahí vemos que la dinámica sigue y es importante ver los acontecimientos que tú hablas que marcan o hacen de acelerante.
Tenemos desde el Puigdentí, el proceso de Burgos, el propio régimen acelera y da esas, digamos, esas llamas para que los estudiantes digan, ojo. Bueno, y vivir épocas, como lo comentaba Rafael, es decir, yo no he sufrido la cárcel como él contaba obviamente que es una cosa durísima, pero vamos, yo recuerdo compañeros nuestros que trabajaban en comités de estudiantes que en una huelga, en una manifestación los detenían y yo me acuerdo pues que nos íbamos con, digamos, el archivo del comité de estudiantes uno para otro para esconderlo y lógicamente luego nos pegamos 4, 5, 6 días o 10 días en una casa hasta que veíamos que de alguna forma no había, digamos, el riesgo, pero escondidos, pero ocultos en las condiciones, como él decía, como podías y, en fin, a lo que fuera y además, lógicamente, con el temor que de alguna forma en un momento determinado te podían descubrir porque evidentemente te ibas a barrios en los que no estabas nunca y no podías ni salir ni nada por el estilo, ¿no? Pero eso lo hemos vivido todos. Bueno, Félix y Fernando, nos habéis contado momentos muy complicados, momentos muy duros, pero al final lo que se consiguió, algo fue muy importante, ¿no? Lo que se consiguió fue muy importante, el llevar, ¿no?, al país a apoyar ese movimiento democrático y de cambio viniendo de una dictadura. Entonces, ¿con qué os quedáis de lo positivo de estas vivencias? Hombre, fundamentalmente la lucha contra el franquismo y la consecución de la democracia, ¿no? Es decir, que ese era un imperativo personal en el cual, pues bueno, estaba por encima un poco de todo lo demás, el compromiso personal en esa cuestión, ¿no?, de la democracia. En fin, mirando el resto del mundo, claro, España era un anacronismo en aquel momento, ¿no? Fernando. Sí, yo estoy un poco en la línea de lo que dice Félix, es decir, sobre todo el compromiso. Yo creo que de alguna forma nos tocó un momento histórico difícil y supimos comprometernos con ese momento histórico y, por lo tanto, estar presentes en algo que era imprescindible, que es intentar cambiar con nuestro pequeño granito de arena, con lo poquito que podemos hacer, pero intentar cambiar algo que de alguna forma era nefasto, que era la dictadura del general Franco. Creo que de alguna forma yo me quedaría con eso y con el compañerismo de muchísima gente que de alguna forma dio todo lo que pudo precisamente por colaborar y por hacer lo que en estos momentos estamos teniendo. Pues muchísimas gracias por vuestro compromiso pasado y por vuestro compromiso presente para que estas luchas no caigan en el olvido, para que las recordamos y que las tomemos como ejemplo. Muchísimas gracias. Gracias. No solo en fábricas y facultades se luchaba contra el régimen. Recuperar la cultura, del pueblo y para el pueblo, fue fundamental durante toda la dictadura, especialmente en sus últimos años. La revista Andalán jugó un papel esencial en ese ejercicio colectivo. Carlos Forcadell, uno de sus fundadores, nos lo cuenta de primera mano. Bueno, los orígenes de Andalán ciertamente fueron una iniciativa de dos personas. Eloy Fernández Clemente y José Antonio Labordeta estaban en Teruel, eran docentes en el Instituto José Antonio Labordeta y en un colegio Eloy Fernández Clemente, y tuvieron la idea, ellos dicen que paseando por el camino de Castralbo, que bueno, hay que ser de Teruel para saber qué es eso, tuvieron la idea de editar un periódico. Eloy tenía el título de periodista porque eso era necesario. Y lo solicitaron en Teruel, pero bueno, no les contestaban, la administración no les decía nada. En el año 71 o así, ellos se trasladaron a Zaragoza. Labordeta porque saca plaza en una filial del Instituto Goya, en Torrero, y Eloy Fernández Clemente porque viene a dar clase al Colegio Santo Tomás de Aquino. Y entonces aquí coinciden con un gobernador civil aperturista. Era un momento en el que el régimen político, de alguna manera, bueno, si no se empezaba a mover, por lo menos dentro había tendencias de sectores más jóvenes que pensaban que había que ir cambiando alguna cosa. Y este gobernador civil, que se llama Orbecano, hablan con él y, bueno, él consigue los permisos para que se edite ese periódico. El contexto es que en el año 66 hay una ley de prensa nueva, la llamada Ley Fraga, que, bueno, proporciona un cierto aperturismo. Hasta entonces lo que había era censura previa. Si uno hacía un periódico, tenía que llevar el periódico a la censura, un libro, me da igual, una editorial. Repasada la colección, se observa que hay muchos seudónimos. Sí. Y no es solo, digamos, por el capricho de tener un seudónimo,
sino porque había personas, sobre todo las que estaban instaladas profesionalmente, que tenían que tener un cierto cuidado y cautela. Entonces, pues José Antonio Labordeta firmaba Polonio y Eugenio Fatas firmaba el Conde Gautérico. Yo mismo tenía un seudónimo, Juan José Carreras, que era un profesor muy reconocido aquí en la facultad, firmaba H.J. Renner. Que con el tiempo van desapareciendo los seudónimos, pero al principio la gente tiene que tener cuidado, porque, claro, nosotros sabemos lo que pasó, pero en el 72 no se sabía qué iba a pasar. La ley Fraga, bueno, permite, no quiere decir que se pueda decir todo, porque hay cierres de periódicos en la época, en estos años. Andalán mismo es objeto de procesos y de cierres, su director incluso de una detención. Pero bueno, en principio había un margen de libertad, porque la transición en la cultura en general, la transición se produjo antes en el ámbito cultural que en el ámbito político, ya estaba bastante avanzado. Y a partir de ahí se produce la publicación del primer número, que se presenta en la INSA el 15 de septiembre de 1972, de un periódico que es quincenal, que en un principio tiene un tono principalmente cultural, porque bueno, hay que tener cautela. Y comienza a funcionar pues esa publicación quincenal con algo que se llama Junta de Fundadores, donde estaban estas personas y otras, que se reunían semanalmente. Yo recuerdo que a los lunes en un piso que todavía existe en la calle de San Jorge, debatían el número anterior, proyectaban el siguiente, pensaban un editorial colectivamente, que a veces se hacía allí, ¿no?, de un modo colectivo. Nos llamamos Junta de Fundadores al principio, luego se llama Equipo Andalán, y luego aparece en cada número algo que llamamos mancheta, que es la relación de todos los miembros del equipo en ese momento, porque se va incorporando gente y eso cambia. Pues ahí, si nos ponemos a la altura del 75-76, primero hay algunas personas del PC, no las más numerosas, pero está Javier Delgado, está Juan Antonio Hormigón, está Mariano Hormigón, etc. Hay personas de, vamos a decir, cultura socialista, que aquí se articula inicialmente en torno a un Partido Socialista de Aragón, en la medida en que no hay un Partido Socialista Obrero Español en el momento visible, activo, numeroso, organizado en Aragón. Ahí está Labordeta, está Emilio Gastón, está Eloy Clemente, estoy yo. Hay sectores próximos a organizaciones católicas, la OAC. Hay algún libertario que va por libre, pero que también está allí, también opina y también discute en un momento determinado. Y hay independientes. Entonces eso, evidentemente, eso funcionó como para el conjunto de la sociedad como una escuela de democracia, porque tampoco estamos acostumbrados, vamos a decir, a tener reuniones que antes estaban prohibidas para empezar, discutiendo opiniones o tomar de postura distintas sobre los acontecimientos, los hechos, lo que estaba pasando, etc. Entonces las reuniones de los lunes eran extraordinarias, duraban muchísimo, pero era una escuela, como digo, también de periodismo para los que no veníamos de allí. Y ahí la vinculación más fuerte es con el Partido Socialista de Aragón, con el Partido Comunista de España. Si se quiere, como anécdota, porque yo formaba parte de la Junta Democrática en representación del PSA, no se sabía bien si tenías una reunión de la Junta Democrática cuando había una reunión de la Junta Democrática, o porque éramos a veces los mismos, o que salíamos de una reunión porque había personas del PC allí, había personas del PSA, había carlistas que formaban parte de la Junta Democrática. Sí. Y en un principio era una empresa muy artesanal. Quiero decir, yo recuerdo que de la imprenta nos mandaban las galeradas y nosotros mismos las pegábamos en unas plantillas y poníamos ilustraciones a ojo, recortábamos cosas de revistas y tal, porque había que ilustrarlo. Luego enseguida ya pues dejó de ser así, pero al principio era así. Incluso recuerdo, sí que hubo anécdota, que nosotros mismos hacíamos las fajas para los suscriptores, que empezó a haber unos centenares y llegaron a 1000. Hacíamos las fajas para mandarlos por correo y había una que había que mandar, había un ejemplar que había que mandarlo a Pekín. Y en Pekín el suscriptor era el embajador, que se llama Ángel Sambriz,
el ángel de Budapest, que desde la legación de Budapest salvó judíos en el año 44-45, que era zaragozano, evidentemente, de la Plaza España, tiene descendientes. Entonces, bueno, era una elaboración, como digo, artesanal que se fue desarrollando con el tiempo, pues con administradores, gente que llevaba las cuentas, etc. Y el tono principalmente pues, era de carácter cultural, de enlazar con temas olvidados, de enlazar con el exilio discretamente al principio, luego no tan discretamente, pero al principio sí, más discretamente, de tener, vamos a decir, conciencia del territorio, de aproximarse tempranamente a recordar lo que habían sido los estatutos de autonomía republicanos y jugar antes de que la Constitución del 78 estableciera el marco autonómico. Andalán era un tema al que se le prestaba una muy especial atención, tanto desde el punto de vista histórico como desde el punto de vista del presente, ¿no? Y yo creo que eso es un primer periodo, podríamos decir, que llega entre el 72 y el 76-77. Porque, bueno, en el 75 muere Franco, pero todavía hay un gobierno Arias, que hay que tener cuidado con él. Y hasta el 77, hasta el primer gobierno UCD, bueno, el periódico tiene unas características determinadas un poco por el momento, ¿no? Se van superando los umbrales de tolerancia, por decirlo, se va jugando a superar constantemente lo que podemos llamar umbrales de tolerancia. Esos umbrales, por otro lado, se van elevando también desde el punto de vista del Estado. Y en el 77 ya yo creo que el periódico tiene éxito hasta el punto de que se convierte en semanal. Y hasta el punto de que, como nosotros éramos, vamos a decir, desde el punto de vista periodístico, unos aficionados, se recurre a profesionales, a periodistas de profesión para que lo dirijan. Y esa es la etapa en la que el periódico está dirigido por Pablo Arrañeta, por Luis Granel, por Lola Campos. Es semanal, llega a tirar 15-16.000 ejemplares, llega a tener 3-4.000 suscriptores y es el momento en el que tiene una incidencia, sobre todo en el ámbito de lo político, más clara y evidente. En ese momento de la transición que es 76-77 y del 77 la Constitución y las primeras elecciones en 79, claro, ahí es donde el periódico juega en el ámbito regional un papel político determinante porque recoge la expresión de una serie de realidades que en la prensa del momento aquí pues no son atendidas o son negadas o son ocultadas. Y bueno, menciona vinculación con otros organismos. Al final Andalán, desde luego, juega un papel importante no solo cultural, sino también político, con todas las reivindicaciones autonómicas y reivindicaciones democráticas. ¿Qué vinculación tiene el núcleo Andalán con el resto de organizaciones antifranquistas aquí en Zaragoza? Sí, por un lado muy clara, muy intensa y por otro lado muy diversa, no establecida en términos fijos, ¿no? y claros y determinantes. Yo creo que, generalizando un poco, Andalán es una empresa y cumple un papel de carácter cultural, como hemos dicho. Es una empresa de carácter informativo. Esto es importante porque cuando sale Andalán, la prensa aquí en Zaragoza y en Aragón pues vive una vida lánguida. Aquí en Zaragoza hay un periódico del Movimiento Nacional que se llama Amanecer. Hay un periódico de la Iglesia prácticamente, de los católicos militantes, que se llama El Noticiero. Y hay el Heraldo de Aragón, que es más independiente, pero se adapta a la situación sin ir mucho más lejos. Y en Huesca, en Teruel, solo hay un periódico que se llama Lucha, que es del movimiento en Teruel, y un periódico que se llama Nueva España, en Huesca, que es el periódico del movimiento. Entonces, simplemente el hecho de contar determinadas cosas que suceden sin más, porque al principio, como digo, hay que tener una serie de cautelas, eso supone que es una alternativa informativa. Una alternativa informativa es lo que hay. Que al principio muy tímida, pero luego en el 76-77, en el momento de las grandes huelgas, en el momento del conflicto social más abierto que empuja la transición, ahí el papel informativo, vamos a situarnos ahí simplemente, el papel informativo del periódico es fundamental, porque los otros periódicos al revés. En algún caso el Heraldo se puede decir que va detrás de lo que se cuenta en ese que ya es semanario Andalán y que vende 10.000 ejemplares y que está hecho con criterios periodísticos. Entonces, una empresa cultural, una empresa informativa y una empresa política. Lo que sí se puede afirmar, básicamente, que era el órgano de expresión
de la oposición democrática en Aragón. Y todavía matizaré más, de la oposición democrática de izquierdas. Había una oposición democrática que jugaba la carta de la democracia cristiana, etcétera, que no estaba tan presente, ¿no? Entonces digamos que Andalan tenía tres patas, por decirlo de alguna manera. La cultura, que es un tema central, aunque es más difícil de definir, precisamente por lo amplio que es el campo que incluye el concepto de cultura. La cultura, la izquierda, porque era el discurso que ahí se generaba era un discurso de izquierda que procuraba ser unitario, como lo era en el momento la Junta Democrática y los discursos de coordinación democrática, etc. Y luego otro componente era el aragonesismo, un cierto aragonesismo, también en distinto grado, si se quiere, pero que desde el principio caracterizó lo que era un poco recuperar la conciencia de un territorio, entender que si se acercaban las decisiones y la toma de decisiones a la gente vía descentralización y autonomía, eso era un proceso democratizador en el fondo, además de la conciencia de un pasado común o compartido, etcétera, etcétera. Entonces habría esos tres componentes, básicamente: izquierda, aragonesismo y cultura. Sí, sí, sí. Y esas tres, eso juega en el periodo central de la transición, es más político. La carta política se juega más, y la informativa bastante. En el primer periodo de nacimiento y al final, en la última etapa, predomina la dimensión cultural. Para aquellas personas que no podían salir del país, ¿qué opciones había para acceder a esta cultura prohibida por el régimen? Bueno, evidentemente las librerías, en primer lugar. Sobre todo en lo que sería el mundo estudiantil, el foco del 68 ejerció una atracción extraordinaria. A partir de los primeros 70, se iba mucho, se conocían las editoriales francesas, la prensa francesa, prácticamente a veces nos informábamos a través de Le Monde de lo que pasaba en España, porque la prensa nacional no decía lo que pasaba aquí. En el caso de Zaragoza había dos librerías importantes, una se llamaba Esperia, estaba en la Plaza de los Sitios. El dueño se llama Marquina, llegó a ser luego director general de Cultura en Gobierno Marraco. Era una persona bien instalada en la sociedad zaragozana, entonces tenía su trastienda, porque claro, había libros cuyo acceso estaba prohibido. Por ejemplo, de la editorial Rodo Ibérico de París, de Fondo de Cultura Económica, de Grijalbo, México, de Losada, Argentina, que eran todos españoles del exilio. Grijalbo, Losada, Fondo de Cultura. El que hacía Rodo Ibérico era otro exiliado anarquista, en este caso, un tipo muy interesante, al que muchos tratamos. Entonces, estos libros llegaban a las librerías y el librero los tenía en la trastienda. Dependía de la confianza que tuviera contigo el que le dijeras: oye, Pepe, hablo del crudo, ha llegado algo de Rodo Ibérico, yo qué sé, ha salido el Hugh Thomas de la Guerra Civil Española, además es una versión muy conservadora, pero estaba prohibida. Pues sí, me han llegado 3, pues dame uno. Y eso sucedía básicamente en Esperia y en Al Crudo. Claro, vamos a decir, el sistema, por decirlo de alguna manera, no tanto la derecha como los propios gestores de la política en el momento, pero bueno, Fuerza Nueva también, sabían eso, y eso es lo que explica que fueron objeto de atentados, y alguno con un pórtico hubo varios, pero hubo uno particularmente en la esquina de San Francisco que causó importantes destrozos, aunque solían ser nocturnos, que bueno, pero la vía de configuración o de conformación de una cultura democrática, que es un poco de lo que hemos hablado, el papel de Andalan, lo que pudo tener Andalan, algo que se llamó la generación de Andalan, que éramos gente que teníamos 20 o 30 años y procedíamos del mundo universitario, pero también enseguida del mundo laboral, de comisiones obreras, del mundo de organizaciones de vecinos, etcétera, etcétera. Todo eso iba a Andalan porque era el único lugar. Claro, luego eso, digamos que muere de éxito, pues porque llegados ya al año 77, las primeras elecciones, 79, el Constitución, sobre todo al 82, todas esas funciones a las que me he referido antes, informativa
y política dejan de tener sentido porque las cubren otros con más especialización, porque nosotros hacemos de todo allí, y con más criterio y con más eficacia. Entonces se muere como la revista Triunfo, que era una especie de nuestro modelo, pues se muere, yo creo que de éxito. Pues nada, muchísimas gracias, ¿no?, por arrojar luz sobre un organismo tan importante, no solo político, informativo, cultural, como fue Andalán. Espero que sirva, ¿no?, para recordar, para admirar un poco la memoria de estos luchadores que tanto aportaron por la democracia, aportaron a la democracia, aportaron también al aragonesismo y a todo el mundo de la cultura en un periodo tan complicado como es esos años finales del franquismo y primeros años de la democracia. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a vosotros, sobre todo ahora que al año que viene se cumplen 50 años, que quién lo diría, del nacimiento de Andalán en la INSA, lo cual implica que hay que procurar trasladar ese pasado a nuevos públicos o generaciones que no lo conocieron. Exacto, en eso estamos. Muchísimas gracias, Carlos. El franquismo relegó a la mujer a un segundo plano en la vida política y social, pero la democracia debe mucho a estas luchadoras. Empezando por las mujeres de preso y acabando en la organización barrial, las mujeres del pueblo dieron la batalla contra un régimen que las oprimía doblemente. Para conocer más sobre estas experiencias, contactamos con Sandra Blasco e Irene Abad. Muy buenas, Irene y Sandra, ¿qué tal? Muchísimas gracias por colaborar. Nos encontramos ahora en la actual Plaza de la Memoria Histórica, lo que era antes el patio de la cárcel de Torrero, tan significativo, ¿no?, su papel represivo durante el franquismo, pero también donde aparecen por primera vez a juntarse lo que son las mujeres de preso. ¿Qué nos podéis contar del papel que jugaron estas mujeres en la lucha contra el franquismo? Bueno, como bien has dicho, las cárceles fueron escenarios de represión y fueron escenarios donde evidentemente se empiezan a fraguar otras categorías, que no es solamente la del preso político, sino todo el universo penitenciario que hay en torno a esa represión. Y las puertas de las cárceles se van a convertir en escenarios feminizados. ¿Por qué? Pues porque abunda el preso político hombre y, por tanto, van a ser las mujeres las que se encarguen fundamentalmente de esa labor solidario-asistencial con el preso político dentro de las cárceles. Entonces es muy interesante estudiar esos espacios feminizados porque allí nos encontramos no solamente distintas maneras de ser mujer de preso, caracterizadas por la represión, sino que también nos encontramos modelos de construcción de solidaridad. Hablar de las mujeres de preso es hablar, por tanto, de represión, es hablar de solidaridad y es hablar de, como veremos conforme vaya evolucionando el franquismo, de organización política. Muy bien. Y estas mujeres de preso también sufrían cierto grado, ¿no?, como de aislamiento, un poco de marginación social, o cómo se desarrolla esto en estos primeros, estos años 60, 70 del franquismo. Bueno, es importante para llegar al concepto mujer de preso en la década de los 60, es muy importante también entender ese proceso de ocultación de la categoría. No nos podemos olvidar que venimos de toda una trayectoria previa caracterizada por la posguerra, caracterizada por unos niveles de represión muy elevados y caracterizados también por el estigma social de ser mujer de presa, de ser mujer de preso, de ser mujer de rojo. Entonces, claro, evidentemente durante la década de los 40 nos encontramos un intento por ocultar esa condición de ser mujer de preso, precisamente como estrategia para evitar la represión, y poco a poco, y sobre todo a partir de 1952, cuando comienza la campaña pro amnistía, estas mujeres van a aprovechar su propia condición de ser mujer de preso para autodefinirse y para empezar a protagonizar una lucha más concreta en pro de la amnistía. Bueno, yo creo que es interesante comentar cómo ese proceso de politización a partir de una categoría de víctima, ¿no?, como es ser una mujer de preso, no se veía solamente desde ese punto de vista, sino también desde el punto de vista de una sobreviviente a la violencia, ¿no? Y cómo ser víctima de un tipo de violencia pues hacía también, provocaba una capacidad de reacción y de demanda de derechos ciudadanos básicos. Y por eso muchas de estas mujeres de preso visitaban autoridades eclesiásticas, autoridades gubernamentales, denunciaban públicamente las torturas que sus familiares sufrían, ¿no?, en las comisarías y en las cárceles,
y en muchas ocasiones fueron el único altavoz de esa sociedad civil asfixiada que no se atrevía muchas veces a decir lo que realmente ocurría, y además que lo contaban no solamente en el plano nacional, sino también en el plano internacional, en la Organización de Naciones Unidas y en la Federación Democrática Internacional de Mujeres y en otro tipo de organizaciones feministas que existían en otros lugares del planeta y que daban cobertura y se solidarizaban con las mujeres de los presos y con los presos en España. Muy bien. ¿Y cómo nacen estas primeras organizaciones ya más, digamos, coordinadas de mujeres de preso? Evidentemente encuentran su punto de arranque en la solidaridad. Cuando tú llegas a un sitio y encuentras personas que están viviendo las mismas condiciones o las mismas situaciones de represión que tú, poco a poco vas tejiendo una red de solidaridad que compensa las situaciones en las que encuentras y que además encuentras al mismo tiempo lugares de confluencia, ¿no? A partir de la cual lo colectivo empieza a superar a las dificultades individuales. Y poco a poco, evidentemente, si la represión les lleva a la solidaridad les va a llevar a la movilización y a la organización. Para seguir hablando un poco de cómo se organizan las mujeres, ¿no? Cómo se desarrolla el feminismo en este tardofranquismo y qué influencia tiene al final en la consecución de la democracia, si os parece, ahora que hace frío y está anocheciendo, nos vamos para los Cines Venecia, aquí al lado, y continuamos con la charla, ¿vale? Venga, vamos para allá. Bueno, Sandra e Irene, nos hemos trasladado aquí a los Cines Venecia, todavía en el barrio de Torrero, tan emblemático, ¿no?, en su lucha contra el franquismo, donde se ubicaba la cárcel de la época, de donde venimos. ¿Qué nos podéis comentar, ¿no?, cómo se desarrolla, una vez estas mujeres de preso empiezan a articularse en movimiento? ¿Cómo podrías decir que se desarrolla el movimiento de mujeres y qué vinculación tiene con el desarrollo del feminismo? Bueno, yo creo que tenemos que colocar el comienzo del feminismo en esta época en un proceso habitual emergente de la solidaridad. Estas mujeres han sido víctimas de la represión, han encontrado en la solidaridad mecanismos de superación de esas dificultades y en esas redes de solidaridad han visto una serie de elementos comunes que les ha ido llevando poco a poco a otro tipo de reivindicaciones. Entonces es muy interesante ver cómo a partir de 1965, cuando surge el MDM, el Movimiento Democrático de Mujeres, empiezan a combinar no solamente la reivindicación de la amnistía o la reivindicación de la libertad de los presos políticos, sino que empiezan también a incluir reivindicaciones que les afectan como mujeres y que poco a poco les va llevando hacia el camino de lo que posteriormente se construirá como un feminismo real. Claro, yo creo que eso es muy interesante porque precisamente ahora, en la actualidad, entendemos el feminismo en casi todas las ocasiones como un movimiento social autónomo. Sin embargo, el feminismo histórico, es decir, qué significaba el feminismo en el pasado, ha tenido múltiples expresiones. En concreto, en un contexto dictatorial, como el que estamos tratando aquí, las expresiones del feminismo inicialmente se daban como formas de resistencia al significado que tenía el ser mujer en la dictadura. Entonces, desde este punto de vista, lo que tenemos que indagar es precisamente en la significación de esas resistencias, que, como vamos a comentar a continuación, estuvieron en múltiples espacios, no solamente en un movimiento feminista organizado, que eso es más a partir del año 75-76, sino que a finales de los años 60 y primeros 70 las ideas del feminismo se filtraron en la universidad, en los barrios, incluso también a partir del catolicismo de base, basado en el Concilio Vaticano II y en una concepción del catolicismo más amplia y más progresista, que llevó a muchas mujeres a salir del rol que la dictadura les había dado y a enfocar el trabajo político contra la dictadura también en forma de liberación de la mujer. ¿Y cómo llegaba esta información? Al final nos encontramos en una dictadura que desde luego se ocupaba bastante de censurar todas las ideas que se pudieran oponer a sus principios, ¿no? ¿Cómo accedían a esta información las mujeres? Pero bueno, es interesante, igual que los historiadores y historiadoras hemos dicho que la gran excepcionalidad de España del siglo XX es la dictadura de 40 años de Franco, también lo es el hecho de que el movimiento feminista y las ideas del feminismo no nacieron como un movimiento social, sino que se vehicularon a través de la oposición a la dictadura. Desde este punto de vista, el movimiento nace en clandestinidad
tiene una serie de ideas que condicionan sus objetivos políticos, como son la lucha por la democracia y la lucha contra los ideales de feminidad del franquismo, así como unas características particulares que teníamos en España, ¿no? Y es una legislación, tanto el Código Civil como el Código Penal, que limitaba la capacidad de emancipación de las mujeres. Es muy interesante todo lo que está diciendo Sandra al respecto, porque si consultas la documentación de la época y empiezas a sumergirte en todos los informes del movimiento democrático de mujeres concretamente, muchas veces es muy difícil discernir cuándo se trata de movilizaciones de carácter feminista a cuándo se trata de movilizaciones de oposición política al franquismo. Entonces, esos puntos encontrados, la verdad es que son los que realmente definen, ¿no?, la construcción de los inicios del movimiento feminista. Muy bien. Y has mencionado también el tema de los barrios, ¿no?, de la organización barrial. ¿Qué papel juega aquí la organización de mujeres democráticas y también el feminismo, ¿no?, como articulación de este movimiento barrial? Creo que podemos decir, por un lado, que la capacidad de movilización de las mujeres de los barrios fue fruto de la capacidad de movilización política del movimiento democrático de mujeres y de la estrategia del entrismo que llevó a cabo el Partido Comunista de España durante esos años, pero también las consecuencias, por un lado, de la crisis económica que azotó España en los años 70 y también las consecuencias del propio desarrollismo, ¿no? El desarrollismo supuso una migración de las zonas rurales a las zonas urbanas, supuso también la creación de una serie de barrios periféricos con unas condiciones deficientes de salubridad, con unas infraestructuras y servicios básicos que no existían. Y esto, desde el punto de vista de género, significaba que las mujeres, en su mayor parte amas de casa, no podían llevar a cabo las funciones que el propio régimen les había asignado. Esta fue una fuente fundamental de concienciación política que el movimiento democrático de mujeres supo aprovechar muy bien. Y luego el barrio también representaba una prolongación, ¿no? Eran espacios por ellas reconocidos y lo que ha dicho Sandra, esos roles culturalmente asignados a la mujer parecía responsabilizarlas a ellas, ¿no?, de determinadas reivindicaciones, subidas de precios, inexistencia de semáforos, apertura de guarderías. Todas esas reivindicaciones van a ser una constante en las reivindicaciones de barrio de las mujeres. Entonces es muy interesante ver cómo se prolonga a los barrios reivindicaciones que de alguna manera prolongan sus responsabilidades asignadas, ¿no?, dentro del hogar. Y aquí en Zaragoza, si tuviese que poner algún ejemplo de organización, de suceso relevante o de figura importante sobre el movimiento feminista o el movimiento democrático de mujeres, ¿a quién elegiríais? ¿Qué comentaríais? Son muchos los nombres propios que podríamos mencionar dentro del MDM de Zaragoza, desde Victoria Martínez, Teresa Gil, Esperanza Martínez y, por supuestísimo, la inolvidable Maruja Cazcarra. Maruja Cazcarra fue una militante del Partido Comunista que empezó toda su actividad como mujer de preso en la solidaridad con su hermano Vicente, y a partir de allí empieza a entrar en contacto con todas las mujeres del Partido Comunista que están en situaciones similares a ellas, y comienzan evidentemente una serie de acciones que van dirigidas no solamente, como decíamos anteriormente, a solicitar la amnistía, sino también una serie de acciones de carácter feminista que tienen como objetivo también empezar a politizar a las mujeres, empezar a concienciarlas en un ámbito más vinculado a la mujer. De hecho, por ejemplo, fueron ella junto a Esperanza Martínez, por ejemplo, que tampoco nos podemos olvidar del nombre de Esperanza Martínez, quienes fueron a visitar al obispo de Huesca, Javier Osés. Entonces, son ellas las que llevan a cabo fundamentalmente una serie de reivindicaciones con nombre y apellido y que colocan el MDM de Zaragoza pues en un mapa muy completo dentro de todo lo que fue el movimiento en España. Bueno, a partir del año 75, en Zaragoza podemos hablar sobre todo de la articulación de una organización de mujeres que se legalizó en el año 76, la Asociación Democrática de Mujeres Aragonesas, que fue muy importante, en primer lugar,
porque aunó a mujeres de diferentes partidos políticos, con todo lo que suponía eso en un contexto de clandestinidad. En segundo lugar, porque tuvo una gran importancia en su duración, porque fue una organización cuyas mujeres se mantuvieron unidas durante más tiempo en comparación con otras ciudades del Estado. Y en tercer lugar, porque tuvo lugar aquí en Zaragoza una movilización muy importante contra el delito de adulterio por una mujer zaragozana a la que iban a meter en la cárcel por haber huido de casa de su marido y el cual le acusaba de haberle sido infiel. Este es un tipo de delito específico para las mujeres, como muchos otros, por el cual una mujer no podía abandonar el hogar una vez casada y además, si el marido le acusaba de infidelidad, pues esa mujer podía ir a la cárcel por ello. Entonces se organizó una acción muy importante aquí en Zaragoza a nivel de recogida de firmas y el día del juicio fue un autobús de mujeres al juicio para defender a esta mujer. Además, se inauguró así un tipo de protesta característica de los nuevos movimientos sociales y que fue muy utilizada en los años de la transición por el movimiento feminista, como fue la autoinculpación, ¿no? Que era pues, intentar evidenciar el criterio arbitrario de la norma, ¿no? Diciendo, bueno, pues si simplemente por el hecho de que alguien diga que se ha cometido ese delito, ya esto es un delito, pues que nos metan a todas en la cárcel porque todas hemos cometido dicho delito, ¿no? Creo que esto sí que es interesante de la articulación de las formas de protesta del feminismo y la diferencia que hay respecto a otro tipo de formas de protesta que podemos tener hoy. Bueno, y en el 75 muere Franco, pero todavía queda un largo camino hacia la consecución de la democracia y, desde luego, hasta la igualdad legal de mujeres y hombres. ¿Cómo se toma el fallecimiento del dictador dentro del movimiento feminista aquí en Zaragoza? Bueno, pues podemos decir que si hasta mitad de los años 70 la forma de expresión del feminismo había sido resistencias de mujeres dentro del antifranquismo, a partir del año 75 se empieza a conformar un movimiento social autónomo tal y como conocemos hoy al feminismo, ¿no? Bueno, son fundamentales, por un lado, las jornadas de Madrid de diciembre del 75, un mes después prácticamente del fallecimiento del dictador, y también las jornadas de la Dona, que se celebran en mayo del 76 en Barcelona. Estas dos jornadas permiten establecer una serie de conexiones entre organizaciones de mujeres que ya se estaban creando y, finalmente, un año después, crear una conexión en forma de coordinadora estatal a partir del momento en el cual ya podemos hablar de un movimiento feminista organizado tal y como lo conocemos hoy, ¿no? Y la mayoría de las reivindicaciones de este movimiento, bueno, pues fueron, por un lado, la continuación del movimiento democrático de mujeres y del movimiento de los barrios que llevaban a cabo, ¿no? En defensa, por un lado, de unas mejores condiciones de vida y también en defensa de un nuevo papel para la mujer, pero sobre todo se basó en el rechazo a la legislación y a la cultura discriminatoria de la dictadura. Pues muchísimas gracias, Sandra Irene, por haber aportado luz, ¿no? En un aspecto quizá todavía, por desgracia, poco conocido, ¿no? De lo que es la lucha antifranquista, del papel de estas mujeres, sus organizaciones, su papel también, ¿no? En el desarrollo de la lucha en los barrios. Muchísimas gracias por vuestra colaboración. Okay, gracias.